¿Una Apache? Por favor. Ni siquiera puede levantarse el casco. Las risas resonaron por la pista cuando una joven se acercó a la cabina. Ojos escépticos. Negaciones desdeñosas con la cabeza. Permaneció en silencio durante todo el proceso. Pero cuando el viento le levantó el pelo, revelando un pequeño tatuaje de operaciones especiales en la base del cuello, todo el aeródromo quedó en silencio. ¿Quién era? ¿Y por qué una marca predestinada hacía que un coronel curtido en la batalla se congelara en seco como si hubiera visto un fantasma? Lana Briggs tenía 29 años y oficialmente solo era mecánica de helicópteros. Durante los últimos 3 años, había trabajado en mantenimiento en la base militar de Redstone, pasando sus días con llaves inglesas y diagnósticos de motores en lugar de controles de vuelo y maniobras tácticas. Para sus colegas, era simplemente la mecánica guapa, bastante competente con las reparaciones, pero difícilmente del tipo en el que confiarías un helicóptero de ataque multimillonario. No tenían ni idea de quién era en realidad. Lo que vieron fue a una mujer tranquila y reservada, que prefería los overoles a los uniformes, que parecía más cómoda debajo de un avión que dentro de él. Lo que no sabían era que Lana tenía licencias de piloto tanto civiles como militares, con horas de vuelo que impresionarían a la mayoría de los aviadores de carrera. Más importante aún, desconocían los 5 años que había pasado en una unidad tan clasificada que su mera existencia era debatida en círculos militares. La única evidencia de esa vida era un pequeño tatuaje en la base de su cuello, generalmente oculto bajo su larga cabellera. Una serpiente plateada enroscada alrededor de una antorcha. La insignia de Phantom Talon. La unidad de vuelo de operaciones especiales que gestionaba misiones en lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Pero esos días habían terminado. Habían terminado desde el incidente de la Operación Flecha Silenciosa. Cuando todo salió mal y los supervivientes fueron reasignados o dados de baja discretamente. Cuando los héroes se convirtieron en lastre y las operaciones clasificadas en vergüenzas políticas, ahora Lana reparaba helicópteros en lugar de pilotarlos. Mantenía Apaches en lugar de pilotarlos en zonas de combate, donde decisiones instantáneas marcaban la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. Sin embargo, hoy era diferente. La escasez de personal había obligado al comandante de la base a autorizar a técnicos de mantenimiento cualificados a participar en las inspecciones de vuelo rutinarias. Se suponía que sería sencillo. Maniobras básicas. Verificación de sistemas. Nada que requiriera entrenamiento de combate avanzado. Lana se había ofrecido voluntaria de inmediato. Ahora estaba de pie al borde de la pista de vuelo, observando el enorme helicóptero Apache brillar bajo el sol del desierto. El A-64 era un depredador hecho realidad. Elegante, letal, hermoso como solo las armas diseñadas para ese fin podían serlo. Había volado aeronaves como esta en espacio aéreo hostil, había confiado su vida a su blindaje y potencia de fuego, había utilizado sus capacidades para rescatar a sus compañeros de situaciones que los planificadores militares habían descartado como imposibles. Pero para los pilotos y técnicos reunidos alrededor de la aeronave, ella era solo otra mecánica con la esperanza de jugar a ser piloto por una tarde. ¿Estás seguro de esto, Briggs?, preguntó el sargento Martínez, el supervisor principal de mantenimiento. El tiempo de simulación es diferente a las horas reales de vuelo. Tengo mis licencias, respondió Lana en voz baja, ajustándose el casco de vuelo bajo el brazo. Licencias civiles, corrigió alguien con una sonrisa burlona. Volar una Cessna es un poco diferente a manejar una Apache. Más risas, más suposiciones. El tipo de desdén casual que Lana había aprendido a aceptar como parte de su nueva identidad. Mejor ser subestimada que responder preguntas sobre capacidades que se suponía debían permanecer enterradas en archivos clasificados. Se acercó a la aeronave con movimientos demasiado seguros, demasiado familiares para alguien con poca experiencia en helicópteros. Su mano rozó el casco blindado con la suave reverencia de quien saluda a un viejo amigo. Con los demás mecánicos y pilotos, era solo una máquina. Con Lana, era un reencuentro.
Mientras se preparaba para la inspección previa al vuelo, su larga cabellera se mecía con la brisa del desierto, dejando al descubierto un atisbo del tatuaje que lo cambiaría todo. La serpiente plateada que la marcaba como algo mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. Pero por ahora, seguía siendo solo una mecánica que esperaba demostrar que podía manejar lo que los hombres asumían que estaba más allá de sus capacidades. Esa suposición estaba a punto de hacerse añicos de la forma más dramática posible. El grupo de pilotos y técnicos se reunió alrededor del Apache como espectadores de una feria. Sus expresiones mezclaban diversión y escepticismo mientras Lana se acercaba a la cabina. «No dejes que se te enrede el pelo en los controles», gritó un piloto, provocando risas entre la multitud. «Quizás deberíamos conseguirle un asiento elevador», añadió otro. «Asegúrate de que pueda alcanzar los pedales». Lana se ajustó la correa del casco y no dijo nada. Llevaba 3 años oyendo variaciones de estos chistes. Había aprendido que el silencio era su mejor arma. Porque si hablaba, si les contaba las misiones que aún aparecían en sus sueños, los compañeros que no habían llegado a casa, las noches que voló bajo fuego enemigo para rescatar soldados de situaciones imposibles, jamás la creerían. Las burlas continuaban mientras realizaba su inspección previa al vuelo con una precisión sistemática que denotaba un entrenamiento exhaustivo. Sus manos se movían sobre los controles e interruptores con la eficiencia automática de quien ha realizado esta rutina cientos de veces en condiciones mucho más estresantes que un ejercicio de entrenamiento. «Mírala», susurró a alguien con sarcasmo. «Creo que sabe para qué sirven todos esos botones». Pero el capitán Mike Torres, uno de los pilotos de Apache más experimentados, observaba con creciente interés. Había algo en la forma en que Lana se movía por el avión. La seguridad de su rutina de inspección. La familiaridad con sistemas que a la mayoría de los pilotos les llevaba meses dominar. «Briggs», gritó, «¿dónde te formaste en helicóptero?» «En la escuela de vuelo», respondió simplemente, sin dar más detalles sobre qué escuela ni qué tipo de formación había recibido. La respuesta no satisfizo a nadie. La escuela de vuelo podía significar cualquier cosa, desde una certificación civil hasta instrucción militar avanzada. Y la vaguedad deliberada de Lana solo alimentó más especulaciones sobre si estaba cualificada para lo que intentaba. «Está perdiendo el tiempo», murmuró alguien, probablemente esperando que alguien interviniera y cancelara esto antes de que se avergonzara. Lana escuchó el comentario, pero no reaccionó. Aprendió a compartimentar las críticas. A dejar que la duda y el desdén la invadieran como ruido de fondo. Los recuerdos de su verdadero entrenamiento eran demasiado vívidos, demasiado dolorosos como para arriesgarse a exponerlos a personas que jamás entenderían su significado. Esos recuerdos vivían en archivos clasificados e informes de misión sellados, en el tatuaje de serpiente plateada oculto bajo su cabello, en los reflejos e instintos que la habían mantenido con vida durante operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por la pista y levantando el largo cabello de lana de su cuello. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua, y por el agua, y por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. El viento del desierto arreció, arrastrando arena por el agua. Había notado la conmoción alrededor del Apache. Como comandante de la base, se interesaba por cualquier actividad inusual que involucrara a su aeronave y personal. Había planeado observar el ejercicio de entrenamiento a distancia, tal vez ofrecer alguna orientación si era necesario. Entonces vio el tatuaje.
Cole se detuvo tan bruscamente que su ayudante casi choca con él. Su rostro palideció mientras procesaba lo que veía, su mente repasando recuerdos e informes clasificados que creía sellados para siempre. La serpiente plateada enroscada alrededor de una antorcha. La marca de la garra fantasma. Cole conocía esa insignia porque había sido quien firmó las órdenes de cerrar los archivos de la unidad después de la Operación Flecha Silenciosa. Había sido quien revisó los informes de bajas y las declaraciones de los supervivientes. Había sido quien tomó la decisión de clasificar toda la operación por encima de la mayoría de los niveles de autorización porque las ramificaciones políticas eran demasiado peligrosas como para arriesgarse a exponerlas. Y según esos archivos, todos los de Phantom Talon estaban muertos o habían sido reubicados con nuevas identidades tan completas que su servicio anterior fue borrado de todos los registros accesibles. Todos excepto un piloto que había sido dado por desaparecido y dado por muerto después de que la operación fracasara. Una joven aviadora cuyo cuerpo nunca fue recuperado del lugar del accidente. Lana Briggs. Las manos de Cole temblaban ligeramente al sacar su teléfono y acceder a la base de datos segura que contenía información sobre la Operación Flecha Silenciosa. La fotografía del archivo clasificado coincidía con la de la mujer de pie junto a su helicóptero Apache, preparándose para volar como si nada hubiera cambiado desde su supuesta muerte 5 años atrás. «Dios mío», susurró, apenas audible. «Está viva». En Icánum, los mecánicos y pilotos continuaron sus comentarios, sin percatarse de que su comandante acababa de presenciar lo que creía imposible. Vieron a una trabajadora de mantenimiento intentando demostrar su valía. Cole vio un fantasma que regresaba de una tumba clasificada. Las risas habían cesado. Las burlas se habían desvanecido. Porque a veces la verdad no necesita ser dicha en voz alta. Solo hay que verlo, grabado en la piel y oculto bajo el pelo. Como recordatorio de que algunas personas llevan más de lo que su apariencia sugiere. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimado, solo para darte cuenta de que ocultaba algo extraordinario? ¿Qué pasa cuando la máscara finalmente se desliza y revela quién es realmente? La risa se apagó. Los juicios se silenciaron. Porque la fachada de un mecánico fue despojada, revelando el corazón de un guerrero que jamás se atreverían a subestimar. ¿Alguna vez has visto a alguien menospreciado por su trabajo o su apariencia? ¿Qué pasa cuando demuestra espectacularmente que todos están equivocados? Comenta si crees que las personas más humildes esconden la fuerza más extraordinaria. El coronel Cole cruzó la pista con la autoridad de quien acaba de darse cuenta de que estaba presenciando lo imposible. La multitud de espectadores se apartó al acercarse, y sus bromas casuales se apagaron al reconocer la expresión del comandante de la base. Este no era el rostro de alguien que venía a observar un ejercicio de entrenamiento rutinario. Era el rostro de alguien que acababa de ver un fantasma. Todos retrocedan, ordenó Cole, con una voz autoritaria que no invitaba a preguntas. Los pilotos y mecánicos intercambiaron miradas confusas, pero obedecieron, creando un círculo de espacio alrededor de Lana y el Apache. Ella levantó la vista de sus comprobaciones previas al vuelo y se encontró con la mirada fija de Cole, la de quien llevaba 3 años esperando este momento. «Señora», dijo Cole formalmente, «necesito que diga su nombre y afiliación a la unidad». La pregunta flotaba en el aire del desierto como un desafío. A su alrededor, el personal reunido esperaba una respuesta que validara su escepticismo o destrozara todo lo que creían saber sobre la silenciosa mecánica. Lana se irguió, pasando de la postura de una trabajadora de mantenimiento civil a algo completamente distinto. Al hablar, su voz transmitía la nítida precisión de quien ha impartido informes en instalaciones seguras a personas con autorizaciones superiores a la mayoría de los niveles salariales. Lana Briggs. Escuadrón Talón Fantasma, indicativo plata. Las palabras impactaron a la multitud reunida como un golpe físico. La mayoría nunca había oído hablar de la garra fantasma, pero los pocos oficiales superiores presentes reconocieron el nombre por conversaciones susurradas e informes clasificados. El Escuadrón Fantasma, el Escuadrón Fantasma.
la unidad que gestionaba operaciones tan secretas que su existencia se negaba oficialmente. El capitán Torres dio un paso al frente. Su escepticismo se transformó en algo cercano al asombro. ¿La garra fantasma? Pero esa unidad era. Digo, todos creían. Creían que estábamos todos muertos. Lana terminó en voz baja. Ese era el punto. Cole asintió lentamente. Las piezas de un rompecabezas clasificado encajaban en su lugar. Operación Flecha Silenciosa. Hace 5 años, figurabas como muerto. Yo figuraba como conveniente, respondió Lana, con un tono amargo que hablaba de traiciones y cálculos políticos que nada tenían que ver con el servicio militar. Alguien tenía que asumir la responsabilidad cuando la misión se hiciera pública. Los pilotos muertos no pueden testificar ante los comités del Congreso. La confesión provocó escalofríos en el personal reunido. Estaban presenciando algo que existía en los espacios clasificados entre la historia oficial y la verdad enterrada. Una conversación sobre operaciones que no aparecían en ningún registro público. Sobre sacrificios que nunca se reconocieron. Sobre héroes que fueron borrados cuando su éxito se volvió políticamente inconveniente. El avión que pilotabas, continuó Cole, fue reportado como destruido. No hubo supervivientes. El avión fue destruido, confirmó Lana. Yo no estaba en él cuando ocurrió. Volvió a mirar al Apache, moviendo las manos sobre los controles con la fluida precisión de quien una vez confió su vida a máquinas similares. Para ella, el helicóptero no era solo un equipo. Era un reencuentro con una parte de sí misma que se había visto obligada a abandonar. Llevo 3 años trabajando en mantenimiento, dijo, con la voz cargada de quien cambió una cabina por una caja de herramientas, quien aceptó la invisibilidad a cambio de sobrevivir. ¿Mantener estas aves en el aire para pilotos que creen saber lo que es volar de verdad? La multitud se quedó en completo silencio. Incluso el viento del desierto pareció detenerse. Como si toda la base contuviera la respiración mientras presenciaba la resurrección de alguien que se suponía muerto. Cole tomó una decisión que tendría ramificaciones mucho más allá del ejercicio de entrenamiento. Cancelen la simulación, ordenó. Despejen el espacio aéreo. La quiero en la aeronave. Señor, protestó el capitán Torres. El protocolo requiere verificación adicional antes. Yo soy la verificación, interrumpió Cole, con la autoridad de quien ha leído archivos clasificados y firmado órdenes que han marcado la historia militar. Si es la Phantom Talón, puede volar cualquier cosa que le pongamos. Si no lo es, hizo una pausa, mirando a Lana con el respeto reservado para las leyendas. Bueno, lo averiguaremos rápidamente. Lana subió a la cabina del Apache con movimientos demasiado suaves. Demasiado automáticos para alguien que supuestamente tenía poca experiencia en helicópteros. Sus manos se encontraron los controles sin mirar. Su cuerpo se acomodó en el asiento del piloto con la gracia natural de quien regresa a casa tras un largo exilio. La secuencia de arranque fue impecable. Encendido del motor, comprobación de sistemas, acoplamiento del rotor. Cada paso se realizó con la precisión que tardó años en desarrollar y que no se podía fingir bajo presión. Cuando el Apache despegó de la pista, ocurrió algo extraordinario. La máquina que parecía potente pero mecánica en otras manos se convirtió en algo completamente distinto bajo el control de Lana. Se movía con fluidez, respondiendo a órdenes tan sutiles que eran casi invisibles, realizando maniobras que superaban las capacidades de la mayoría de los pilotos. No pilotó el Apache, bailó con él. Durante 15 minutos, Lana realizó una demostración del avión que dejó atónitos a los espectadores. Maniobras de combate que solo existían en manuales de entrenamiento clasificados. Un vuelo de precisión que rozaba la maestría. El tipo de actuación que diferenciaba a los pilotos competentes de las leyendas. Cuando aterrizó el Apache con tanta suavidad que los patines rozaron la pista sin siquiera una vibración, toda la línea de vuelo estalló en aplausos. No un reconocimiento cortés, sino un sincero agradecimiento por presenciar algo extraordinario.
Mientras los rotores desaceleraban, Lana permaneció un momento en la cabina, con las manos apoyadas en los controles que la habían recibido como viejos amigos. A través de la cabina, pudo ver rostros que habían pasado del escepticismo al respeto, de la burla al asombro. El coronel Cole se acercó al avión mientras ella descendía. Su expresión mezclaba asombro con algo que podría haber sido vergüenza por las suposiciones que habían mantenido a una leyenda trabajando en mantenimiento durante 3 años. Lana se quitó el casco y su cabello cayó hacia atrás para ocultar el tatuaje que lo había iniciado todo. En el mismo lugar donde aprendí que algunas batallas valen la pena, incluso cuando la victoria cuesta todo lo que tienes. Le entregó el casco y caminó hacia el hangar, dejando atrás a un grupo de personas que nunca volverían a asumir que la competencia silenciosa significaba capacidad limitada. Tras ella, el Apache permanecía en silencio sobre la pista. Pero las reverberaciones de lo que habían presenciado resonarían en la base del ejército de Redstone durante años. El fantasma había regresado de entre los muertos, y todos la habían visto volar. La historia de Lana Briggs se extendió por la base del ejército de Redstone como un reguero de pólvora por la hierba seca. En cuestión de horas, todos los pilotos, mecánicos y oficiales de la instalación habían escuchado alguna versión de lo sucedido en la pista de vuelo. Los detalles variaban con cada relato. Algunos decían que había realizado acrobacias que desafiaban la física. Otros afirmaban que había estado volando en misiones clasificadas todo el tiempo. Pero la verdad fundamental permanecía constante. Phantom Talon había regresado de entre los muertos. Los pilotos y mecánicos que habían hecho bromas sobre los asientos elevados y el peso de los cascos se convirtieron en tema de discusión en toda la base. No se trataba de medidas disciplinarias. Lana había solicitado específicamente que no se tomara ninguna, sino del tipo de atención que hacía que la gente reconsiderara sus suposiciones sobre quién merecía respeto y por qué. Sigo pensando en cómo se lo tomó todo, le confesó el capitán Torres a su líder de escuadrón semanas después. Cada broma, cada comentario despectivo. Nunca dijo una palabra en defensa propia, como si estuviera protegiendo algo más importante que su ego. El coronel Cole se apresuró a formalizar el regreso de Lana a la condición de piloto. El papeleo era complejo. Resucitar oficialmente a alguien que había sido declarado muerto requería aprobaciones de niveles de mando que la mayoría de la gente desconocía. Pero en una semana, volvió al servicio activo con plena autorización para operaciones de combate. El escuadrón Apache de la base había conseguido algo más que un piloto más. Habían conseguido un instructor cuya experiencia superaba todo lo que sus manuales de entrenamiento podían ofrecer. Lana empezó a trabajar con aviadores más jóvenes, enseñándoles técnicas que no se podían aprender en simuladores ni en clase. Señora, preguntó un teniente durante una sesión de entrenamiento, ¿cómo se consigue que la aeronave responda así? Es como si se convirtiera en parte de ti. Lana ajustó su agarre en los controles mientras consideraba cómo explicar algo que era en parte instinto, en parte experiencia y en parte comprensión, fruto de volar en situaciones donde un fallo mecánico significaba una muerte segura. La aeronave era una fuerza muy distinta. El miedo es información, dijo finalmente. La aeronave te dirá todo lo que necesitas saber si aprendes a escuchar. Pero tienes que dejar de pensar en ella como una máquina y empezar a pensar en ella como una compañera. La honestidad fue refrescante para los pilotos que habían sido entrenados en procedimientos y protocolos, en lugar del vuelo intuitivo que separaba a los aviadores competentes de las leyendas. El enfoque de Lana era diferente, personal, emocional, centrado en construir una relación con la aeronave en lugar de simplemente operarla. La noticia de sus métodos de enseñanza se extendió más allá de Redstone. Pilotos veteranos de otras instalaciones comenzaron a solicitar traslados para observar sus técnicas. Las escuelas de aviación militar enviaron instructores para documentar las innovaciones que estaban mejorando el rendimiento de los pilotos en varios escuadrones. 6 meses después de su regreso al servicio activo, se celebró una pequeña ceremonia.
El coronel Cole reinstaló personalmente la insignia Phantom Talon en el muro de honor de la base, reconociendo las contribuciones de la unidad a la seguridad nacional de la única manera que permitían los niveles de clasificación. Este símbolo representa más que un solo escuadrón, explicó al personal reunido. Representa a todos los profesionales discretos que sirven sin reconocimiento, que llevan sus logros como tatuajes ocultos, visibles solo para quienes comprenden su importancia. Lana permaneció firme durante la ceremonia, pero no dijo nada sobre su papel en la historia de la unidad. Había aprendido que algunos honores eran más poderosos cuando permanecían en el misterio. Ese respeto ganado a través de la competencia demostrada valía más que el reconocimiento exigido por los canales oficiales. Los mecánicos y pilotos con los que ahora volaba la trataban con una discreta deferencia reservada para alguien que había demostrado su valía de la manera más definitiva posible. Habían presenciado su resurrección, la habían visto transformarse de una subestimada trabajadora de mantenimiento a una aviadora legendaria en tan solo un vuelo. Pero quizás lo más importante, habían aprendido que la competencia a menudo se esconde a simple vista, esperando el momento oportuno para revelarse a quienes son lo suficientemente sabios como para reconocerla cuando aparece. Algunas marcas no son tinta. Se ganan. El tatuaje de serpiente plateada que Lana llevaba no era arte decorativo ni un símbolo de rebelión. Era documentación de servicio en lugares que no aparecían en los mapas. Prueba de misiones que oficialmente nunca se llevaron a cabo. Prueba de sacrificios que nunca serían reconocidos públicamente. Durante 3 años, había ocultado esa marca bajo su cabello. Había dejado que la gente asumiera que era solo otra mecánica con calificaciones básicas y ambiciones limitadas. Había aceptado su despido, sus bromas, su crueldad casual porque a veces el mayor servicio que puedes brindar es permanecer invisible. Pero la invisibilidad tiene sus límites. Cuando te has ganado el derecho a llevar esa marca a través de pruebas que destrozan a la mayoría de las personas antes de empezar. Cuando has tomado decisiones instantáneas que salvaron vidas en espacio aéreo hostil. Cuando lo has sacrificado todo por misiones que solo existen en archivos clasificados. Ese tipo de logro no se desvanece solo porque los políticos lo consideren inconveniente. La historia de Lana nos recuerda que vivimos rodeados de leyendas ocultas. La mujer discreta que trabajaba en el departamento de repuestos podría haber rescatado rehenes de situaciones imposibles. El hombre modesto del hangar de mantenimiento podría haber volado misiones de rescate a través del fuego enemigo. El reservista que evita llamar la atención podría tener logros que humillarían a los más fanfarrones. No exhiben sus logros como trofeos porque el verdadero honor no requiere validación constante. No exigen reconocimiento porque han aprendido que el respeto ganado a través de la competencia demostrada vale más que los elogios extraídos a través de la autopromoción. Pero cuando las circunstancias sacan a la luz su verdadera naturaleza, cuando el viento levanta el cabello para revelar marcas ocultas, cuando la crisis exige capacidades que solo ellos poseen, cuando la competencia silenciosa se confunde con incompetencia hasta que ya no se puede contener, la revelación transforma todo a su alrededor. Los pilotos de la base militar de Redstone aprendieron que la valentía a menudo viste overoles en lugar de trajes de vuelo, que los guerreros más consumados son con frecuencia los que han aprendido que la humildad es un lujo que las leyendas pueden permitirse, que algunas personas llevan sus logros como tatuajes ocultos, visibles solo para quienes entienden lo que representan. Lana Briggs entró en esa pista de vuelo como trabajadora de mantenimiento y se fue como instructora. No porque exigiera reconocimiento, sino porque las circunstancias obligaron a revelar su verdadera identidad, donde no podía ignorarse. Llevaba su tatuaje no como prueba de lo que había logrado, sino como evidencia de lo que había perdido y reencontrado en el espacio entre la burla y el respeto. La marca lo significaba todo y nada, una obra de arte que representaba pruebas que nadie más podía comprender. La marca significaba todo lo que había perdido. Había perdido su prestigio ante el poder del mundo. Había perdido su prestigio ante el poder del mundo. Había perdido su prestigio ante el poder del mundo. Había perdido su prestigio ante el poder del mundo.
Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo. Ella había perdido su rostro ante el poder del mundo.